actividades con una conferencia magistral que estará dirigiendo el doctor Sven Prüfer, quien es abogado alemán, socio de la firma Allen & Overy LLP en Frankfurt am Main. Como miembro del equipo de Derecho Corporativo de esta firma, da consulta regular a corporaciones, inversionistas e instituciones financieras en transacciones de fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales, reestructuraciones transfronterizas complejas y derecho corporativo alemán. Un aplauso para él. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda sesión de la Semana de Derecho y Negocios Santo Domingo 2015. Es un gran placer y honor para mí estar aquí en el día de hoy y de compartir algunas de las experiencias e ideas que hemos desarrollado en Alemania y particularmente en el escenario europeo en cuanto a las leyes de reestructuración e insolvencia, porque ese tema es emocionante para mí sencillamente por razones de negocios. Yo participo en reestructuración e insolvencia ya por 13 a 14 años como socio de Allen & Overy en Alemania, principalmente participando en lo que son las reestructuraciones con algún tipo de enfoque en Alemania y Europa, de manera que estoy más que contento de compartir algunos de los pensamientos que mueven a los legisladores alemanes y europeos para mejorar de manera equitativa el sistema alemán y europeo, que de por sí es un proceso sin fin. La primera pregunta es ¿por qué en el entorno actual estamos hablando sobre leyes de reestructuración e insolvencia, dada el clima saludable que hay particularmente en Europa, Estados Unidos y en el Caribe? Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tipo de leyes en vez de algún material relevante para que ustedes puedan considerar? Bueno, ciertamente, aún en el mejor de los mundos, siempre habrán empresas que se encuentran en dificultad financiera, que quizás debido al hecho de que tienen una situación en la cual una compañía enfrenta condiciones cambiantes de mercado, que los productos que ellos han utilizado para producir para atraer a ciertos grupos de clientes ya no lo están logrando, están desfasando. Algunas compañías están cayendo en dificultad financiera. Una opción que usted nunca puede excluir, las fallas en cuanto a la gerencia, administración, ocurren en las mejores compañías y es algo que ocurre de vez en cuando, o a veces usted tiene efectos externos como suplidores o grandes clientes que caen en dificultades, y eso como efecto dominó, usted se ve una situación en la cual una compañía que está muy bien también cae en dificultades. A fin de cuentas, usted nunca puede excluir que aún la mejor de las empresas que esté dirigida correctamente caiga en una situación que esté asociada con la dificultad financiera, en la cual básicamente usted necesita hacer algo al respecto y lidiar con esta situación financiera difícil. Eso empeora si la economía en general también se ve afectada por algún problema comercial, que fue el caso en la gran crisis financiera que básicamente afectó a empresas con efectos externos que aún bajo buena administración. Entonces las reestructuración e insolvencia es un asunto que viene a colación de vez en cuando, y aún las economías más avanzadas necesitan lidiar con esos problemas de manera correcta. La compañía en dificultad básicamente tiene dos opciones. La primera es sencillamente aceptar que la compañía ha fracasado y necesita ser cerrada. Entonces básicamente estamos en un escenario de cierre. La primera, la opción extrema, es que la empresa está en falla, está en dificultad, simplemente la cerramos y la sacamos del negocio. Opción número uno. La segunda, que es vamos a intentar de reestructurarla, vamos a tratar de ponerle un estatus saludable para que pueda operar y continuar haciendo negocios futuros. Ambas opciones están en los diferentes extremos del espectro que está disponible. La primera opción básicamente es disolver a la compañía. Usted obliga a la compañía que venda todos los activos y debe utilizar eso para pagar las deudas en las cuales han incurrido de la manera mayor posible. Es una opción limpia, está sacando a la compañía del negocio y está poniéndola a un fin comercial. Normalmente la realidad económica lo que hace es mostrar que
que el índice de recuperación para acreedores en Alemania, si usted disuelve una compañía, la recuperación es de 3 a 5% en el mejor de los casos. Entonces, lo que sucede es que si una compañía, digamos, debe 100 euros, usted la divide, usted la cierra, quizás el acreedor va a recuperar un 3% de la deuda que tiene con esa compañía. Entonces, la realidad económica y 5% es alto para casos alemanes. Si usted lo disuelve, la pérdida es de 95 a 97% de la deuda para la deuda que usted tiene con esa compañía que ha de cerrar. Entonces, básicamente eso no es atractivo. Entonces, lo que tratamos de hacer en vez de eso es buscar la segunda opción. Es decir, vamos a tratar de mantener la compañía en el negocio, de reestructurarla de manera que pueda llegar a un estatus en el cual pueda continuar a operar y mejorar la perspectiva de recuperación. He visto casos que han rendido una devolución de 100% así es, 50% para los acreedores, pero en una situación donde solamente obtiene 50%, o sea, comparado con el 5% del otro caso, creo que en cualquier caso vamos a enfocarnos en la idea de reestructurar las compañías, de traerlas de regreso a una situación financiera saludable, de manera que puedan continuar a operar y que puedan estar en un estatus donde puedan poder pagar la deuda en la cual han incurrido en el tiempo, porque desde una realidad económica, eso es mucho mejor para los acreedores, para los otros actores. Estamos hablando de empleados, de autoridades fiscales, del sistema de seguridad social. Estamos hablando de accionistas y otros inversionistas que tienen interés en la compañía. Entonces, básicamente, teniendo eso en mente, el legislador alemán en 1999 introdujo una revisión completa del Código de Insolvencia alemana. Hasta ese entonces, hasta 1999, teníamos casi un código de casi 100 años de edad que básicamente se enfocaba en disolver compañías que se encontraban en dificultad financiera. Entonces, nos tomó hasta el final del último milenio para poder entender que se necesita una reforma en el escenario alemán, y en el 99 adoptamos un código totalmente nuevo y revisado que ha estado en vigencia ya durante 16 años. Pero aunque en el 1999 el enfoque de la legisladora alemán estaba claramente sobre esfuerzos de reestructuración y de empoderar a todos los actores en una situación de dificultad para que puedan mantener a la compañía en el negocio y de reestructurarla. Y entonces, con todo y eso, el sistema alemán recibió presión desde un área de donde nadie lo esperaba. Alemania es parte de la Unión Europea y una de las libertades claves que cualquier compañía en Alemania y en toda Europa puede tener es que puede moverse libremente en cuanto a su sede. Básicamente, una empresa con sede en Múnich, en Hamburg o en Berlín tiene el derecho, si decide, de moverse a Londres, a París o a Milán, si así lo desearen. Porque eso es importante para las leyes de insolvencia. Depende, está conectado con el asunto del interés principal. Lo que es coming, centro principal de interés, por las siglas inglesas, es el punto decisivo donde usted decide cuál ley de insolvencia a aplicar en una situación de dificultad. Entonces, una compañía que tiene su coming en Germany, está sujeta a la ley alemana. Si usted mueve su sede principal, digamos, a Londres, solamente para decir un ejemplo específico, entonces usted básicamente de la noche a la mañana usted pasa la ley de insolvencia inglesa. ¿Y por qué eso es relevante? Porque las leyes inglesas son mucho más amigables para los acreedores que en Alemania. Cuando yo empecé a trabajar en el 2004 en una reestructuración grande de una compañía llamada Chef Araca, quizá ustedes lo conocen porque ustedes manejan un vehículo y si miran el retrovisor tienen uno de esos productos con usted, o si enciende las luces del carro, es Shape Marker. Así que básicamente está en todo el mundo. Usted produce Shape Marker, nadie conoce esa compañía así, pero los productos están por todos lados. La compañía estaba muy mal administrada porque hicieron ciertas adquisiciones que resultaron no ser las decisiones más inteligentes del mundo, y para poder refinanciar
ellos emitieron un bono corporativo bajo, yo creo que de $250 millones, y de repente no les fue posible pasar el interés en el bono y cayeron en incumplimiento. Entonces había una necesidad urgente de reestructurar, pero las leyes alemanas de aquel entonces, en el 2004, no tenían provisiones para reestructurar un bono que estaba gobernado por una ley extranjera, de manera que protegiera correctamente el interés de los acreedores, aunque la gran mayoría de los titulares de ese bono que estaban a favor de la reestructuración dijeron que no había manera de implementarla bajo la ley alemana. Entonces, lo que hicimos fue mover la sede principal de la compañía desde Alemania a Inglaterra, a Londres, y reestructuramos la compañía básicamente bajo un acuerdo de voluntario de gestión para que fuera de sede inglesa. De la mayoría de los acreedores estaban contentos, la compañía sigue cotizando, pero ¿cuál fue el punto principal? La ley alemana no estaba preparada para poder lidiar con la situación. En un contexto internacional hay que reestructurar la compañía, y esto puso presión sobre el legislador alemán. Habían promulgado hace 6 o 7 años una ley totalmente nueva, entonces el mundo había cambiado de 9, y 5 o 6 años después no nos fue posible acomodar, o sea, cumplir con esas necesidades que son claves para reestructurar una compañía con sede alemana. Así que ese fue el primer punto de partida para la discusión, para poder cambiar el código alemán. De nuevo, el segundo, y arriba del anterior, la crisis financiera entró y eso puso aún más presión sobre el legislador alemán. Entonces lo que sucedió en el año 2012 es que promulgamos una revisión al Código de Insolvencia Alemana, simplemente para asegurarnos de que cubriéramos las preocupaciones más grandes para la reestructuración de las compañías alemanas en esa nueva ley, para así también asegurar de que mantener a las empresas operando y concentrarnos en la reestructuración de la compañía y evitar una disolución se vuelva también una realidad en el escenario alemán. Esta ley, aprobada en el 2012, es un cambio real en cuanto al paradigma para las leyes de insolvencia alemanas por un par de razones. Me quiero enfocar en 3 puntos grandes para ilustrar por qué es tan importante que hayamos tomado esta dirección. El enfoque principal es que es el tema principal, fortalecer las opciones para la reestructuración de la compañía como una preocupación consciente. El primer punto focal para esa reforma fue el así llamado el introducir el concepto de autoadministración. ¿Qué es lo que es autoadministrar? ¿Qué significa autoadministrar? Normalmente, y esto también es algo simplemente impulsado por la práctica, las compañías en situaciones de dificultad tratan de introducir a nuevos miembros a la llamas oficiales principales de reestructuración, que son los CROs, más común en Europa, muy nuevo en Alemania y ya en el resto de Europa ya durante los últimos 10 años. Lo que significa es que los accionistas deciden de ampliar la junta de la empresa con especialistas de reestructuración, los cuales operativamente y financieramente hablando están en la posición para apoyar a la compañía en sus propios esfuerzos de reestructuración. Entonces, la junta administrativa recibe este nuevo CRO, básicamente está encargado de las actividades de reestructuración. Si una empresa entra en procedimientos para insolvencia antes de la reforma que promulgamos en el 2012, el administrador de la insolvencia tomaba el control de la administración de la compañía en completo. En ese momento, él era nombrado como administrador de insolvencia. Entonces, básicamente los accionistas dijeron, vamos a decir, 3, 6 o 9, hace 9 meses, el CRO, un experto en reestructuración, con el conocimiento operativo para reestructurar la compañía de manera eficiente, la misma persona es sacada de la oficina en el momento que se abren los procedimientos, aunque los esfuerzos de reestructuración hayan sido exitosos a la fecha, y ahora solo necesitamos completar la reestructuración por un procedimiento básico. Entonces la idea es, ¿por qué desperdiciamos todos los recursos y toda la inteligencia que ha alcanzado este CRO con el paso del tiempo, mientras está en la oficina para el cual él ha sido nombrado, designado,
un administrador de insolvencia cuando él es aquel que es echado de la oficina en el momento que empiezan los procesos de insolvencia. Entonces, básicamente, había una necesidad para reformar, para conservar la inteligencia, la ambición y el poder y ejecución necesaria, y por esa misma razón el legislador alemán, por primera vez en la historia alemana, permitió que una compañía pudiese continuar actuando con su antigua administración, aunque aún estén abiertos los procedimientos de insolvencia, simplemente para asegurarse de que la compañía se encuentre en una posición de utilizar los conocimientos técnicos adquiridos por el CEO y su equipo anteriormente. ¿No es eso terrible para los acreedores? Básicamente, ellos enfrentan a este oficial de reestructuración que simplemente ha llevado a la compañía dentro de un procedimiento de insolvencia. Para lidiar con esa preocupación, el legislador alemán creó la salvaguarda, simplemente diciendo los acreedores necesitan aprobar la autoadministración como principio. Entonces, básicamente, presentamos la propuesta, pensamos como acreedores que es una buena idea mantener al equipo administrativo intacto, y los apoyamos para que continúen, y apoyamos la autoadministración, y por esa misma razón los acreedores no se ven enfrentados con esta administración que les disgusta. Si cambian de opinión, pueden luego presentarse y decir queremos esto cambiado, pero fuera de eso la autoadministración continúa. Y como un segundo salvaguarda, el tribunal nombra un fideicomisario que está encargado de supervisar la administración actual para asegurarse de que el CEO y su equipo actúen en pos de los mejores intereses de la compañía. Entonces, básicamente, la autoadministración aprobada por los acreedores, y también un fideicomisario nombrado por una junta, está ahí para mantener el negocio operando, porque si desde el primer día usted cambia la gestión, cambia la administración por un oficial de reestructuración, eso no va a resultar. Por eso tratamos de introducir la autoadministración como un nuevo concepto bajo el derecho alemán. El segundo punto, y aún más emocionante para mí, por eso es que necesito dedicar más tiempo a esto, es porque nosotros hemos revisado nuestra ley de reestructuración, que es parecida a la de capítulo 11 en los Estados Unidos, como lo era en el pasado. ¿Por qué es eso relevante? Vamos a hablar un poco acerca del posicionamiento de los accionistas de una compañía en dificultad financiera. ¿Qué es un plan de insolvencia? Es una propuesta presentada por la administración o por la administradora de insolvencia o por los acreedores, a manera de un acuerdo contractual que es aprobado por un tribunal independiente. La situación financiera de la empresa será reestructurada ahora hacia el futuro. Eso puede conllevar que algunos acreedores se den por vencidos en cuanto a los intereses o el capital que le debe a la compañía, que algunos acreedores simplemente transformen la deuda en capital, diciendo yo voy a intercambiar mi posición como acreedor con aquella de un accionista en la compañía, y así yo reestructuro lo que es el estado de resultados, y también evita lo que es el peso de esa deuda sobre la compañía. Todas estas deudas pueden ser embarcadas en un plan de insolvencia como una especie de acuerdo contrato que es presentado a los acreedores para voto. Eso es un plan de insolvencia, y si la mayoría de los acreedores separados en diferentes clases aprueban dicho plan, entonces todos los acreedores se ven vinculados, siempre y cuando el tribunal la haya aprobado, siempre y cuando sea justo y aprobado para todos los acreedores. De lo que tratamos de lograr es que los acreedores por sí mismos vayan a negociar en cómo el plan de insolvencia, en cómo se va a ver el plan de negocios de la empresa. Creo que esto es una muy buena herramienta, porque pone el peso sobre aquellas personas que están directamente involucradas o van a participar en el futuro de la empresa, porque ellos necesitan buscar las soluciones en cuanto a la situación financiera de la empresa en el futuro. Y si ellos se ponen de acuerdo, el apoyo para la compañía es mucho más alto. Simplemente el tribunal podría imponer ciertas cosas, lo cual quizás no sea buena, porque el tribunal no va a hacer
quien conozca los resultados financieros de la empresa, casi como los acreedores. El legislador alemán en el 1929 había decidido que los accionistas no han de estar participando en un plan de insolvencia. Entonces, básicamente, todos los acreedores eran llamados para el grupo. O sea, aparte de ellos estaban los de capital, ellos no estaban involucrados. Y en el 1991 la idea era, ¿qué harían los accionistas si un plan financiero de insolvencia bien elaborado, bien inteligente es presentado para voto? Ellos aprobarían ese plan y se renunciarían a su capital. Entonces, básicamente los acreedores acuerdan un plan, entonces los accionistas aprueban dicho plan voluntariamente, básicamente porque entienden que es una buena idea y que va en los mejores intereses de la compañía. Yo voy a dejar al lado mis intereses en capital que tengo. Eso nunca sucedió en la práctica. No recuerdo en 12 años que tengo ejerciendo hasta el año 2013 ningún plan de insolvencia promulgado, porque ningún accionista quizás haya sido inteligente, quizás haya sido la mejor opción, pero ellos simplemente la objetaron o no hicieron nada. Entonces, uno de los elementos clave para la reforma fue ¿cómo es posible que tengamos que los accionistas se pongan de acuerdo para forzarlos al plan? Quizás pagarle una pequeña cantidad, quizás le damos un poco de participación a la compañía, pero necesitamos encontrar la manera para involucrar a los accionistas como una parte aparte de acreedores en un plan de insolvencia. Y eso fue lo que hizo el legislador alemán. Dijo explícitamente, los accionistas son una clase de acreedores por separado, necesitan votar sobre el plan, y ahora si objetan por razones obvias, porque piensan, bueno, nosotros apoyamos la reestructuración, deberíamos tener una posición más alta en cuanto al capital, no estamos satisfechos con 1 o 2%, queremos 10 a 20%, y por eso es que negamos el plan en la reunión de secreto y puede ser sacado por voto. Entonces la ley hace exposición para lo que es esto, que básicamente dice que si la mayoría o todos los acreedores aprueba el plan y los accionistas están de acuerdo, y si les va mejor que estar sin el plan, entonces su objeción al plan es simplemente ignorada. Entonces, básicamente el procedimiento del plan de insolvencia, según lo revisado por el legislador alemán, provee, o sea, para involucrar a los accionistas en el proceso, para así ellos mismos superar sus objeciones y para asegurar que en cuanto a los procesos y también en términos de sostenimiento, que no están siendo dejados fuera, es que si se objetan a un plan tienen que o aprobarlo o aceptarlo, no obstante, porque comercialmente ellos les va a ir mejor sin el plan. Entonces básicamente es asegurar que también los accionistas se puedan involucrar. Ese fue el segundo punto más impresionante de la reforma, porque ya llevamos 10, 20, 30 años pidiendo esto y nos tomó hasta el año 2012 para llegar a promulgar eso. A veces toma mucho tiempo, pero ya por fin llegamos. Mi último punto, simplemente simplemente el último elemento principal para la reforma es un nuevo moldeamiento para las opciones legales a un plan de solvencia. Lo que sucedió de vez en cuando en Alemania es que los acreedores, y particularmente, compraron algunas deudas en el mercado y después vinieron las reuniones de acreedores y dijeron, nosotros objetamos ese plan de insolvencia, eso no va a suceder, no estamos satisfechos con el contenido y vamos al tribunal y vamos a presentar demandas contra el plan de insolvencia. Y eso prolongó el proceso para la promulgación del plan de insolvencia de 1 año, año y medio y hasta 2 años, porque usted tenía la posibilidad de apelar ante la Corte de Primera Instancia. Entonces, la última cuestión que tenía que resolver el legislador alemán ante esto fue preguntar, ¿no hay un mejor equilibrio entre el interés de los acreedores de yendo al tribunal y objetando comparado con el interés de la mayoría de los acreedores que había aprobado el plan para empezar? Entonces lo que resultó de eso fue básicamente es que un acreedor que quiere apelar contra un plan de insolvencia primero debe de demostrar que lo es en términos de sustancia, que está peor con que sin el plan, lo cual pone una carga material sobre él
de al menos demostrar de que hay una probabilidad de que el plan lo va a sacar en sustancia y que hay una medida de protección que dice que si el plan de insolvencia reserva cierta cantidad de dinero en efectivo para fines de compensar por ciertas acciones en el plan de insolvencia, en cual ante los tribunales es suficiente para compensar por cualquier daño que haya surtido el plan para un acreedor que esté objetando el plan y haciendo reclamos al fin, y este plan de insolvencia va a seguir adelante aún sin el consenso de ese acreedor. Entonces, el último punto siempre es ¿cómo es que conectamos el plan de insolvencia, que es apoyado por la mayoría de las personas que tienen algún interés en la compañía, con el sistema legal, pero que no lo pongamos en una posición donde no puedan quejarse y recibir arreglo? Y también, por el otro extremo, evitar que abusen del derecho. Eso es algo que tratamos de lograr en el 2012 también. Pero, a fin de cuentas, el punto más importante es que que hay que intentarlo. Lo programamos en el 2012. Tuve la fortuna de estar participar después que la ley fue formulada, así que hemos reestructurado la compañía de $2 billones Chipboard, que opera en Estados Unidos, Canadá, en Europa y en Europa Oriental, exitosamente. Mientras estructurábamos el plan, una compañía de bienes raíces que cotiza, creo que tiene 5 billones de euros en deuda, y la llevamos a un nivel sostenible porque los mercados de bienes raíces en Alemania fueron afectados fuertemente por la crisis financiera, de manera que tenemos, pero el legislador alemán se ha dado cuenta que probablemente no debería esperar 16 o 17 años de nuevo para una posible revisión, y se ha establecido una fecha límite. Entonces, en el 2017, el legislador alemán automáticamente va a seguir en ese punto y va a discutir la experiencia que ha sido adquirida en los últimos 5 años sobre los nuevos procedimientos para el plan de insolvencia, simplemente para asegurar de que si en la práctica algo no resulta, o teóricamente, aunque esté bien diseñado teóricamente, tenemos el medio para poder cambiarlo por una revisión, ya sea en los 2018. El punto aquí es que las leyes de insolvencia no son estáticas. El mundo está cambiando por todos lados y las leyes de insolvencia necesitan cambiar. Esto es un proceso, y estoy contento de decir que ustedes se encuentran en el proceso de diseñar sus propias leyes de insolvencia, lo cual constituye tiempos muy emocionantes, pero aún si usted tiene la capacidad de hacerlo hoy, esto será una tarea continua en el futuro. De simplemente tenga consciente que si usted hoy promulga una ley, podría haber la necesidad de cambiarla mañana. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchísimas gracias al doctor Sven Prüfer. Definitivamente ha sido una magnífica conferencia para iniciar la jornada. Queremos llamar ahora al escenario a las dos expertas internacionales que van a comentar el panel del doctor Prüfer. Primero a la señora Carol Denniston, quien viene de parte de la firma de Squire Patton Boggs en Estados Unidos. Please, you can approach. Y luego a la señorita Lillian Tyson, quien viene de parte de la Corporación Financiera Internacional. Please come. Buenos días y muchas gracias por permitirme compartir estas ideas con respecto a la bancarrota. En los Estados Unidos, en el 1978, adoptamos lo que se le llama el Código de Bancarrota, y que incluye el famoso capítulo 11 para reestructuración y el 7 para las liquidaciones.
como a medida que uno va adquiriendo experiencia y a medida van cambiando los modelos de negocios, los códigos deben ser cambiados, a veces en formas dramáticas. En el 2005 lo hicimos y ahora tenemos una comisión que está estudiando este código de bancarrota y están tratando de descifrar qué se debe hacer de aquí en adelante. Pero en la medida en que lo vamos analizando y por qué estos procesos son tan importantes, vemos la necesidad de tener, de analizar los resultados. Y la idea detrás de todo eso es maximizar los valores para poder ver a todos los que están involucrados en un caso de bancarrota y tratamos de minimizar el dolor y tratamos de aumentar la capacidad de recuperación. Y eso siempre se trata de hacer en la reestructuración, de proteger los valores en lugar de liquidar lo que se tiene. Si hay un 3%, 5% de liquidaciones en los Estados Unidos, ahora le diría que muchas veces es mejor y a veces no hay nada de que recuperar. Entonces, a veces estos procesos de reestructuración funcionan muy bien y otras veces no tan bien. Parte de lo que sucede es que hay casos en los que necesitamos descubrir qué pasó en la compañía, qué se hizo mal y qué se puede hacer al respecto. Entonces, a veces se puede decir, tenemos una reestructuración que se puede realmente hacer y cuando uno trata de empezar un proceso de reestructuración nos preguntamos, ¿tengo lo que necesito? ¿Tengo los accesos? ¿Tengo el talento? ¿Tengo lo que se necesita para mantener este negocio funcionando? Y voy a tener el apoyo que necesito, el apoyo de los inversionistas o personas que van a querer unirse a mí en medio de un proceso de bancarrota. Tenemos un concepto en los Estados Unidos que le llamamos un inicio fresco. Y tenemos que se puede ver un plan de bancarrota y se puede iniciar de cero. La idea es que se pueda quitar lo que no se puede arreglar, ya sea con el consentimiento o no de los acreedores. Uno de nuestros senadores ha estado muy involucrado en los procesos de bancarrota y ella describió lo que es la bancarrota en los Estados Unidos. No es una muerte financiera. La bancarrota es la gran historia de la América, de los Estados Unidos y la oportunidad de reescribirla. Así que en términos de ver esas administraciones, que yo creo siempre que es un concepto interesante en los Estados Unidos, desde que se inicia un proceso de bancarrota, el deudor se convierte en una nueva entidad y a menos que alguien lo objete, ya sea en los Estados Unidos tenemos instituciones que supervisan los casos o ya sean los acreedores o el caso no cumple con ciertos códigos de bancarrota en los bancos. Entonces tenemos ese formato nuevo para esas empresas que están en esa situación. Entonces, ¿quién puede liderar estos casos, que no sean las mismas personas que estuvieron involucradas, que tienen el conocimiento de esa empresa? Y eso se tiene que balancear, equilibrar y considerar entonces cuáles son las posibilidades de que esta empresa vuelva a fracasar de nuevo. Entonces, cuando estamos haciendo estas reestructuraciones, tomamos todo eso en cuenta. Tenemos que tener nuevas perspectivas, nuevas destrezas. Ahora, con respecto a los capitales o la participación de los capitales, en los Estados Unidos vemos las cosas un poco distintas. Empezamos estos procesos con la asunción de que usted no estaría en bancarrota si tuviera deudas que pudiera manejar. Entonces lo que hacemos es que a los que tienen participación en el capital los invitamos a participar en el proceso y basándonos en las evidencias que tenemos, nosotros pensamos que ellos van a tener la capacidad de volver a recuperar esa participación. Entonces ellos se comprometen con el caso. Pero muchas veces tenemos bastante tirantes en los tribunales porque los que tienen la participación en el capital entonces no pueden participar y muchas veces se dice ustedes no son deudores y entonces tenemos la regla de prioridad. Entonces es una batalla que muchas veces los accionistas tienen. Ellos quieren participar, pero no se les permite. Entonces
tener estos comités de los participantes de los capitales. Muchas veces hay un gran peso en estos procesos del capítulo 11. Así que tenemos muchas veces la oportunidad de que estas personas contribuyan al proceso. Entonces, estos planes de bancarrota y lo que yo le llamo el bloqueo de los acreedores, eso ha cambiado completamente el proceso la forma en que se manejan las bancarrotas en los Estados Unidos. Estas personas tienden a tener una perspectiva distinta de cómo se manejan los casos de bancarrota y muchas veces cuando se tiene un plan aprobado, porque las partes subjetivas no son siempre las mismas. Entonces, el juez de un proceso de bancarrota tiene suficiente peso cuando se decide al final y tratando de asegurar que el proceso sea un proceso justo. El fundamento es que todo el mundo tiene un interés o una participación y todos tienen la oportunidad de que se les escuche. Cada vez que se presenta una moción y se pueden tener en línea y tratamos de que los procesos sean lo más transparentemente posibles. Y vemos los resultados son mejores. Y ese resultado mejor muchas veces es cuando las partes mismas pueden ver ese resultado, porque entonces están en una mejor posición de analizar ese resultado. Muchas veces los deudores y los acreedores están todos juntos y no saben cómo sacar adelante la compañía y conservar el valor de la compañía. Cuando tenemos la liquidación de un lado y la reestructuración del otro lado, tratamos de ser flexibles y muchas veces vemos que hay muchas piezas y a veces se puede hacer eso. Más adelante lo van a ver, lo que nosotros llamamos el proceso de venta 363. Pero muchas veces permitimos mucha flexibilidad y credibilidad en esa planificación y en esa preparación del plan de bancarrota. Pero en cualquier sistema de insolvencia nos preguntamos, primero, perdí el primero, segundo, ¿cuál es el rol de los empleados? El tercero, los costos y las destrezas están presentes para implementar el plan. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en los Estados Unidos en los últimos 30 años, hemos estado tratando de tener un sistema que sea dinámico, pero lo primero es que tiene que ser justo, equitativo para todos, para que se les permita a las personas un nuevo comienzo. Gracias a los organizadores, a Finjus, Puserius, NYU y los otros. También a las palabras del Dr. Prüfer por compartir la experiencia alemana, la nueva reforma en la implementación allá, y a la licenciada Denison también por sus comentarios de la experiencia en Estados Unidos y demás. Vengo desde el equipo del Banco Mundial que está trabajando en reforma en el área de insolvencia y reestructuración en el nivel global, en lo cual se emplea algunos principios. Tengo bien interés comentarle de algunos de esos principios y van a ver como los ejemplos que han compartido su buen empleo. Incluyen la maximización del valor de los activos de la empresa y los recursos por parte de los acreedores, como también principio de proveer una solución flexible y oportuna, eficiente e imparcial de las insolvencias. Eso se refleja en casos de la reorganización de empresa sea viable, que se haga. Como una segunda opción, la liquidación efectiva de empresas no viables. O sea, emplea el uso, que la situación deja escoger cuáles opciones se debe emplear. Como cuarto principio que se ha incluido en esa aplicación a nivel mundial, esos principios, y también comento que una guía también por la Cooperación Financiera Internacional, que es la parte que trabaja con el sector privado del Grupo de Banco Mundial, esa guía también instruye. Mantener un trato igualitario entre los acreedores en posición similar.
incluyendo entre ellos locales y extranjeros, lo cual implica la importancia de establecer un marco para las insolvencias transfronterizas, o sea, como el ejemplo que incluyó el doctor Prüfer, del poder moverse de una jurisdicción a otro. También existe ese tipo de circunstancias con los acreedores. Puede, en un país que está interesado en atraer a inversión, que los acreedores sean tanto locales como internacionales, y esa parte tiene que estar contemplado en los procedimientos de reestructuración e insolvencia. Los regímenes antiguos de insolvencia hacen hincapié en que las sociedades sean líquidos, lo cual favorece a pocos acreedores, en detrimento de empleo y destrucción de valor para la economía. El Banco Mundial, en sus estudios de Doing Business, como hizo referencia el viceministro esta mañana, ha establecido una correlación positiva entre economías en que tienen un sistema fuerte, o sea, fortalecida, funcional, de procedimientos de insolvencia y reestructuración, con el acceso de financiamiento en la economía. También se estableció lo que es una correlación positiva entre el índice global de innovación y ese mismo indicador desde Doing Business de 2015, que hace una correlación entre la fortaleza del sistema de insolvencia y ese mismo índice global de innovación. ¿Qué quiere decir? Que mientras mejor el sistema de resolución de insolvencia existe y funciona, mejor ambiente para emprender nuevos negocios y así crear empleo, aumentar productividad y crear espacio para la innovación. Así que la calidad del sistema y la fortaleza impacta la efectividad y el crecimiento de la economía, y también influye en el poder traer a la inversión extranjera, cuando más bien seguro se siente acreedor de que el proceso de insolvencia tenga fin ejecutable. Le hace más cómodo estar proveyendo ese acceso a financiamiento y a cooperaciones de todo tamaño, ¿no? A las firmas pequeñas y medianas también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El panel va a estar tomando ahora preguntas y respuestas del público. En caso de que tengan alguna duda, pues pueden, por favor, dirigírselas a nuestros expositores. Aquí hay una pregunta. Y allá otra. Vamos a tomar esas dos primero. Yes, this is a question for Dr. Prüfer. Esta pregunta va dirigida al doctor Prüfer. Usted dijo que una compañía tiene un plan de insolvencia y su propósito es que los deudores puedan ser los accionistas de la compañía. ¿Y cuál sería el beneficio de convertirse en accionista de una compañía que está en mala situación financiera, a punto de bancarrota? Esta es la perspectiva hacia adelante. Imagínese que usted es un deudor que cree en el futuro de esa compañía. Ahora está en un proceso de insolvencia y parte del plan es aliviar la carga de deuda de la compañía, convirtiendo esa deuda en un capital. Entonces, la consecuencia de eso es usted reduce la deuda de esa compañía, reduce el nivel de liquidez porque los bancos no estarían viendo tanto la deuda. Entonces, usted está convencido de que una vez que esa compañía sea reestructurada financieramente y se haya implementado el plan y usted esté cambiando esa deuda en capital y usted se convierte en accionista, entonces usted captura ese potencial. Entonces, los accionistas
usted ahora como accionista, si cree en el plan, porque está bien diseñado, porque usted tiene el equipo correcto, el marcado correcto, y todo lo necesario está presente, entonces usted cambiaría la deuda en capital y eso ayudaría muchísimo a que una vez ese plan haya sido implementado y ya la compañía no es insolvente, entonces esos procedimientos de insolvencia dejan de existir. Pero usted va a ser una compañía completamente en capacidad de funcionar nuevamente. Entonces, la idea de estos intercambiadores de deudas es que usan esa estrategia, compran la deuda, cambian la deuda por capital y hasta que la compañía salga del proceso de insolvencia y ahora la compañía está en perfecta condición de funcionar bien y usted se convierte en parte de los propietarios. Esa es la idea. Entonces usted es parte de un proceso de reestructuración completamente. Usted asume el riesgo, pero si tiene suerte, si todo sale bien, vamos a asumir que usted adquirió una deuda del 10% del valor nominal. Entonces puede ser que sea eso algo bien atractivo. Espero poder respondido su pregunta. Es bueno que hagan los dos las preguntas y luego para responderlas ambas al mismo tiempo. In that case, is En that ese caso, proceeding ese of procedimiento trading de for cambiar equity available to other la equidad, ¿está eso disponible para otras personas que ya no son deudores? is the company La compañía está abierta. En esta parte de este procedimiento, la compañía estaría abierta a recibir inversionistas que no sean deudores ya, propiamente. Should I answer that one right away? Okay, yeah, then you take the second question. Hi, good morning. I just wanted to know what is Solo the quiero US saber and the German experience in case you have cuál sería la experiencia en los Estados Unidos y la alemana en caso de que ustedes la tengan, en el que tengan un proceso de reestructuración y tienen una situación que tiene un privilegio de impositivo. Por ejemplo, en el caso de los pagos de las liquidaciones de los empleados. Maybe I'm answering the two questions and then hand over to Carol. Bueno, voy a tratar de responder las dos preguntas y luego se lo doy a Carol. La respuesta para la primera pregunta, no hay un sí ni un no como respuesta. Eso va a depender de la documentación que haya disponible de la deuda. Estamos hablando de un inversionista que está interesado en comprar una deuda con descuento en el mercado. Bueno, en primer lugar, los deudores actuales deben estar dispuestos a vender esa deuda y tienen que tener toda la documentación adecuada. En las crisis financieras hemos dicho que tenemos que incluir las restricciones adecuadas para restringir cómo se pueden vender estas deudas, porque las compañías que hemos tratado a veces de negociar estas compras de estas deudas y siempre nos hemos preguntado cómo se puede describir este hedge fund. Eso va a depender siempre de la documentación que se tenga disponible y siempre esa documentación nos va a permitir rediseñar esas deudas. Una vez tuvimos una excepción en Europa porque típicamente cuando se reestructura la insolvencia hay una cantidad de inversionistas que están interesados, la gran mayoría, que no quieren avanzar con esa deuda en la compañía por un cierto periodo. Entonces ellos quieren un tiempo para poder negociar un buen acuerdo para entonces poner en vigencia el plan de insolvencia.
Entonces, dentro de estos acuerdos siempre hay ciertas cláusulas que dicen que durante X tiempo ustedes no tienen la posibilidad de negociar, no se les permite. Entonces, tenemos un grupo de personas que están sentadas en una mesa y quisieras incluirlos en la mesa durante todo el proceso de estructuración. Ahora, básicamente, hay veces que la documentación permite esa negociación y hay veces que no. Entonces, eso va a tener que depender de esas cláusulas que previamente han sido incluidas en esa documentación que permita o no estas negociaciones de sentarse en una mesa y negociar. Entonces, hay veces que eso no nos permite esa participación. Muchas veces no se nos permite vender la deuda simplemente a otra parte, a una tercera parte. Esa es básicamente la respuesta a la primera pregunta. Y para la segunda pregunta, en Alemania no tenemos preferencia para los empleados y no tenemos preferencia para el Estado. Así que los empleados no tienen preferencia. Sin embargo, los empleados están protegidos por un plan de pensiones que les paga a ellos sus salarios durante un proceso de insolvencia. Así que ellos tienen la seguridad de parte del Estado. Y una vez que el Estado paga esos salarios de esos empleados que están dentro de una compañía que está en proceso de insolvencia, entonces el Estado se convierte en un acreedor. Así que esa protección está ya cubierta por el sistema de seguridad social. En Francia es diferente. Si usted negocia a nivel europeo para unificar esos sistemas, eso no funciona. Los alemanes siempre dicen vamos por aquí y los franceses dicen vamos por aquí. No ha habido forma de unificar los conceptos. Necesitamos esa unificación, sin embargo no hemos podido lograrlo. Así que Alemania tiene formas distintas de manejar estos temas de lo que hacen los franceses, por ejemplo. Así que siempre va a depender de las decisiones políticas que ustedes están tomando. Eso es una decisión legislativa que tiene que ser tomada. ¿A quién se le da preferencia? En Alemania no se le da preferencia a los empleados. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con la respuesta a la primera pregunta. Cuando tenemos estas situaciones, a veces estos otros inversionistas se convierten en un problema y muchas veces tenemos la suerte de tener un acuerdo, de conseguir acordar sobre algo. Muchas veces hay acuerdos de confidencialidad porque hay información confidencial y entonces no se puede negociar en estos términos, pero es un reto. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, respecto a los impuestos y los empleados en los Estados Unidos, no tenemos una prioridad, pero sí tenemos una ley que se llama de bloqueo. En los Estados Unidos no se puede ir a bancarrota a menos que ya se haya tomado cuidado, se haya resuelto todos esos asuntos impositivos con los impuestos federales. Pero yo creo que todas las cosas en los Estados Unidos se ha hecho mal con los empleados porque los empleados tienen muy poco alivio en cuanto a esos procesos. Cuando se hace un proceso de bancarrota y no se pueden pagar los salarios, tenemos un sistema doble, que tenemos una ley de advertencia en la que los empleados se les da ciertos días, se les avisa, se les da un preaviso y luego pierden su salario. En muchos países europeos también es así. Eso no quiere decir que no se toman en consideración los intereses de los empleados dentro de los procesos y los planes, pero no tienen una protección absoluta y no tenemos una entidad absoluta que los proteja completamente, ni hay garantías de pensiones, de beneficios de pensiones. Y eso es uno de los procesos en los Estados Unidos que yo creo que tiene que ser reconsiderado, porque muchas veces es fácil reducir el personal, reducir los beneficios médicos, cuando esas cosas tienen
tienen sentido para los propietarios, pero esto lo tenemos que revisarlo. Para las preguntas. Sin embargo, tanto el doctor Sven Prüfer como la señora Carol Denniston estarán acompañados de la licenciada Wilda Alcántara en el panel de las 2 de la tarde, para lo cual me permito invitarles a revisar el programa. Tal cual hicimos el día de ayer, a las 2 de la tarde del día de hoy tendremos 2 paneles simultáneos. El panel de grupos empresariales y sociedades cotizadas lo estarán liderando el doctor Prüfer con la señora Denniston y la licenciada Wilda Alcántara, y va a permanecer en este salón, por lo cual habrá traducción disponible. El otro panel sobre empresas familiares, pequeñas y medianas empresas, estará tomando lugar en el salón contiguo y estará a cargo del doctor Juan Luis Escobar, el profesor Omar Victoria y el licenciado Raimundo H. Es en español, por lo cual la traducción no será necesaria. Les invito a que cuando salgan al refrigerio, que inicia ahora, unos 10 minutos, vayan a aproximarse a la mesa del staff para que se inscriban en el panel que sea de su interés. Muchas gracias. Y otro aplauso, por favor.